Y si te dijera que muchas de las respuestas que tanto buscas no aparecen cuando haces más ruido, sino cuando aprendes a guardar silencio. Vivimos en un mundo que nunca se detiene. El teléfono vibra, las notificaciones llegan una tras otra, siempre hay una pantalla encendida, una conversación pendiente, una tarea más por hacer, una opinión nueva que escuchar. Y sin darnos cuenta, llenamos cada espacio de nuestra vida con ruido. Pero existe un problema. Cuando todo hace ruido afuera, es muy difícil escuchar lo que ocurre dentro de nosotros. Muchas personas pasan años buscando respuestas en todas partes. Preguntan a amigos, ven cientos de videos, leen libros, escuchan consejos, cambian de trabajo, cambian de ciudad. Y aunque todo eso puede aportar algo valioso, hay preguntas que nadie puede responder por ti, porque las respuestas más importantes no siempre llegan desde afuera, muchas veces nacen en el silencio. Piensa en los momentos más importantes de tu vida. Quizás recuerdes una decisión que cambió tu camino, tal vez elegir una carrera, aceptar un nuevo trabajo, terminar una relación, perdonar, empezar de nuevo. Ahora piensa en algo curioso. ¿Esa decisión apareció en medio del caos o llegó después de un momento de calma? Con frecuencia ocurre cuando dejamos de correr, cuando respiramos, cuando dejamos de intentar controlar cada pensamiento. Es allí donde la mente comienza a ordenarse. El silencio no significa ausencia de sonido, significa presencia. Es el momento en el que dejamos de distraernos lo suficiente como para encontrarnos con nosotros mismos. Y eso puede dar miedo, porque muchas personas prefieren el ruido constante antes que quedarse solas con sus pensamientos. No porque disfruten el ruido, sino porque temen descubrir lo que realmente sienten. Sin embargo, evitar nuestras emociones no hace que desaparezcan, solo las esconde por un tiempo y tarde o temprano vuelven a tocar la puerta. Hay personas que llevan años diciéndose que están bien, pero nunca se han regalado 10 minutos de verdadero silencio. 10 minutos sin música, sin redes sociales, sin televisión, sin conversaciones, solo ellas y su propia conciencia. Puede parecer algo muy simple, pero para muchos resulta uno de los mayores desafíos, porque el silencio nos muestra aquello que hemos estado evitando. Imagina un lago. Cuando el agua está agitada apenas puedes ver su superficie. Todo parece confuso, pero cuando el viento se calma, el agua se vuelve transparente. Entonces puedes ver el fondo. Nuestra mente funciona de manera muy parecida. Mientras vivimos acelerados, reaccionando a todo, preocupándonos por todo, es difícil distinguir qué es realmente importante. Pero cuando hacemos una pausa, las ideas empiezan a acomodarse, las emociones dejan de gritar y aparece una claridad que antes parecía imposible. El silencio también nos enseña algo muy valioso. No todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata. Vivimos creyendo que debemos resolverlo todo hoy, que debemos saber exactamente qué hacer, cuál es el siguiente paso, cuál es el camino correcto. Pero la vida no siempre funciona así. Hay respuestas que necesitan tiempo para madurar, como una semilla bajo la tierra. Desde afuera parece que no sucede nada, pero por dentro la vida ya comenzó. Lo mismo ocurre con nosotros. Hay procesos invisibles que necesitan paciencia y el silencio les da espacio para crecer. También existe otro tipo de silencio, el que elegimos frente a las discusiones innecesarias. No porque no tengamos argumentos, sino porque entendemos que no todo merece nuestra energía. Madurar también significa aprender que no todas las batallas valen la pena. Hay personas que quieren tener la razón y otras que quieren vivir en paz. No siempre se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Elegir el silencio en ocasiones es una muestra de fortaleza, porque responder impulsivamente suele ser fácil. Lo difícil es conservar la calma cuando todo invita al conflicto. El silencio también mejora nuestra forma de escuchar, y escuchar es el regalo que pocas personas ofrecen de verdad. Muchas veces creemos que estamos escuchando cuando en realidad solo esperamos nuestro turno para hablar. Pero cuando aprendemos a escuchar con atención, sin interrumpir, sin juzgar, descubrimos cosas sorprendentes. Las personas comienzan a sentirse comprendidas, las relaciones se fortalecen, los malentendidos disminuyen y nosotros mismos aprendemos más, porque quien habla solo comparte lo que ya sabe, pero quien escucha tiene la oportunidad de descubrir algo nuevo.
Quizás hoy estés atravesando un momento difícil, tal vez sientas incertidumbre, no sabes qué decisión tomar, no encuentras claridad y cuanto más buscas respuestas desesperadamente, más confundido te sientes. Si ese es tu caso, quiero proponerte algo. No busques llenar cada minuto, no tengas miedo de detenerte. Sal a caminar sin audífonos, observa el cielo, escucha el viento, respira profundamente. Permítete estar unos minutos sin hacer nada. Puede parecer una pérdida de tiempo, pero muchas veces esos momentos terminan siendo los más productivos para el alma, porque es allí donde recuperamos perspectiva. Existe una frase muy sabia que dice, no puedes escuchar un susurro en medio de un concierto. Y tiene mucho sentido. Las respuestas importantes rara vez llegan gritando, no aparecen con fuegos artificiales, llegan como una intuición, como una paz inesperada, como una certeza tranquila. Y para percibirlas necesitamos bajar el volumen del mundo. Esto no significa aislarnos de todos, ni vivir alejados de la realidad. Significa encontrar pequeños espacios para reconectar con nosotros mismos. 5 minutos cada mañana, un momento antes de dormir, una caminata, una oración, una reflexión, un instante de gratitud, no importa cómo lo hagas, lo importante es crear un lugar donde tu mente pueda descansar, porque una mente descansada toma mejores decisiones, un corazón tranquilo ama mejor y una persona en paz transmite paz a quienes la rodean. Hoy quiero invitarte a hacer un pequeño experimento. Antes de terminar el día, busca un lugar tranquilo. Apaga el teléfono durante unos minutos, respira lentamente, no intentes pensar en nada especial, simplemente permanece presente. Observa lo que aparece en tu interior. Tal vez descubras una emoción que necesitaba ser atendida, tal vez llegue una idea que llevabas semanas buscando, o quizás no ocurra nada extraordinario. Y eso también está bien, porque el silencio no siempre ofrece respuestas inmediatas. A veces primero nos enseña a hacer las preguntas correctas y cuando aprendemos a preguntar mejor, la vida comienza a responder de maneras sorprendentes. Recuerda siempre esto, no todo lo valioso hace ruido. Las raíces crecen en silencio, el amanecer llega sin hacer anuncios, el corazón sana poco a poco sin llamar la atención. Y muchas de las transformaciones más profundas de nuestra vida suceden de la misma manera. Por eso, la próxima vez que sientas que todo es confusión, no tengas miedo de detenerte. Haz una pausa, respira, escucha, porque quizás la respuesta que llevas tanto tiempo buscando ha estado esperándote en el silencio. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. No te olvides de suscribirte para seguir creciendo juntos con mensajes que inspiran y transforman. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.